Bueno, hola, soy Ángela Ordóñez, soy psicóloga y trabajo en la Universidad Pontificia Comillas. Por un lado me dedico a la terapia familiar y por otro a temas de investigación y docencia en migración y en refugio. Pues la palabra vocación, según la RAE, es la acción de llamar. Y en mi experiencia personal y también en el recorrido de vida que llevo, lo que yo entiendo por la palabra vocación es como una inclinación que tenemos todas las personas a convertirnos en algo en la vida o a ser alguien. No creo que toda vocación tenga necesariamente que ver con Dios o que no toda llamada que tenemos en la vida venga necesariamente de Él. Aunque en mi experiencia personal sí que ha sido así. Pero yo creo que la vocación como tal es simplemente una voz que tenemos las personas que nos moviliza y que nos inclina a convertirnos en algo. A veces esas voces vienen de fuera y a veces vienen de dentro, y a veces son voces que nos llevan a algo bueno en la vida y a veces que nos llevan a algo que nos destruye. A veces es simplemente el miedo que tira de nosotros y nos hace convertirnos en un tipo de persona. A veces es el ego o la necesidad de reconocimiento. A veces son los afectos o la dependencia a ciertas personas. Y a veces es la necesidad que tenemos también de escuchar la voluntad de Dios en nuestra vida, que nos está pidiendo algo de nosotros, y también la necesidad que tenemos de dar esa respuesta. Yo creo que existen muchas posibles vocaciones en la vida. Yo creo que la vocación es algo que ocurre en un momento de nuestra vida, pero que luego se tiene que concretar cada día. Bueno, para mí, llamada en el fondo es una metáfora. Y yo creo que la tenemos que entender así. Entonces, como metáfora, para mí sí sería siempre lo mismo vocación que llamada. Lo que pasa es que en el contexto creyente tenemos muy asociada la idea de llamada como una llamada de Dios a algo, pero creo que si lo sacamos del contexto creyente, cualquier persona en la vida siente en algún momento que algo tira de ellos para convertirse en alguien. Y en ese sentido lo podríamos también llamar llamada. Entonces, para mí, vocación, tal y como lo definía antes, es simplemente que hay algo que tira de nosotros y que nos pide que demos un paso en una dirección o que nos convirtamos en un tipo de persona. En el contexto creyente, es verdad que todo movimiento, para mí todo movimiento que tiene que ver con Dios tiene que ver con un encuentro, que es un encuentro personal. Y es en el contexto de ese encuentro donde se producen los cambios. Entonces, por eso tiene sentido la metáfora de llamada, porque entendemos que hay una voz de otro que nos está pidiendo algo. Y es algo muy vivencial y muy emocional y muy experiencial, que luego tiene que concretarse en un pensamiento racional y que nos tiene que llevar a la reflexión y que nos tiene que llevar a pensar sobre nuestra propia vida. Pero es algo que nace del encuentro con Jesús y que tiene que ver con que algo se moviliza en la vida de las personas. De hecho, yo creo que más aún, no solo todos tenemos vocación, sino que yo creo que la palabra vocación en realidad no debería ser singular como tal. O por lo menos eso es lo que yo he vivido en mi experiencia personal. No se trata de que tengamos una única vocación como algo estanco y monolítico que no cambia, sino que en mi experiencia Dios llama constantemente y constantemente tiene una voluntad para nuestra vida, y que además esa voluntad va cambiando, igual que nosotros también vamos cambiando. Y lo que nos pedía Dios hace 10 años no necesariamente es lo que nos pide hoy y no necesariamente es lo que nos pedirá mañana. De hecho, más aún, eso pensando en puntos de inflexión en la vida, pero si miramos el día a día
y las pequeñas decisiones que tenemos que ir tomando en cosas que son intrascendentes, pero que al final configuran nuestros caminos y configuran hacia dónde vamos, desde con quién nos queremos tomar un café y con quién no, o con quién queremos perder nuestro tiempo, dedicar nuestro tiempo libre, con qué amigos queremos compartir y pasar tiempo, con qué queremos leer. También ahí, en esas pequeñas decisiones, hay pequeñas llamadas de Dios. Entonces, en mi experiencia, no solo todos tenemos vocación, sino que todos tenemos infinitas vocaciones, que son infinitas llamadas a diario a tomar ciertas decisiones que nos acercan o nos alejan a aquello en lo que nos queremos convertir. También es verdad que realizar la propia vocación requiere poner muchos medios para ello. No se trata solo de identificarla, ni de discernir qué es, ni de descubrir qué es lo que Dios quiere o qué es lo que queremos de nuestra vida. Se trata también de poner muchos medios para que eso ocurra. Y más aún, decidir cada día que eso ocurra. Porque, como decía antes, uno puede tomar una decisión en un momento de su vida, pero que eso luego no se concrete a diario. Si entendemos una conquista como cuando uno escala una montaña y llega a la cima, pues no, la verdad. Porque yo creo que cada día tenemos pequeñas conquistas. Yo casi que entiendo la vocación más bien como caminos que vamos recorriendo. Entonces, en mi experiencia, uno en ciertos momentos de su vida tiene la sensación de que tiene que tomar un camino y ese camino da un primer paso, comienza un día y ese día se conquista. Y comienza el siguiente día y ese día se conquista, pero nunca podemos decir que la vocación se ha conquistado como tal. Entiendo que hasta el final de nuestros días eso no llegará a darse.